Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema tiene que ver con la atención a personas con discapacidad, más precisamente un interrogante que se plantea: odontología y discapacidad. ¿Es posible? Para ello contamos hoy con la presencia de las doctoras Eliana Zamora y Patricia Fantilli, que van a tratar de responder este interrogante. La doctora Zamora es profesora titular de la materia Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad del Salvador, Asociación Odontológica Argentina. Es especialista en odontopediatría y dictante de cursos de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. La doctora Patricia Fantilli es profesora adjunta de la materia Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la Asociación Odontológica Argentina. Es especialista en odontopediatría y dictante de cursos de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Doctora Zamora, doctora Fantilli, tengan muy buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer a la Escuela de Posgrado por la invitación de este webinar, que nos hayan tenido en cuenta para poder charlar un poco del tema de la discapacidad y la odontología que hoy nos convoca a todos. Bueno, primero quería empezar preguntándonos qué es la discapacidad. En realidad nosotros siempre pensamos en la idea que uno trae y uno tiene sobre las personas que tienen una discapacidad. A partir de lo que uno trae, lo que uno piensa, y es lo que esto que uno trae, es lo que después uno va a accionar en el momento de la atención. Entonces, estamos convencidas de que si uno puede entender las cosas que a uno le pasan o lo que uno vive en ese momento, en esa situación, va a poder acceder a un montón de cosas. La discapacidad genera un montón de sensaciones lindas, feas, estas sensaciones que nos generan, está bueno poderlas entender para después poner uno en acción y poder llegar a atender a este paciente que viene en busca de salud bucal. Nosotros somos odontólogos y necesitamos arreglarle la boca a nuestro paciente. Entonces, no quiero dejar de nombrarla a Laura, que nosotros somos un equipo, donde somos un grupo de odontólogas, y tenemos también una psicóloga. Trabajamos en forma interdisciplinaria. En realidad, Laura, que es la psicóloga, ella trabaja con nosotros, no tanto con el paciente, sino con nosotros los odontólogos, que somos los que tenemos que abordar a estas personas. Pero bueno, es importante saber que este concepto de la discapacidad y pensar en esto que uno trae, que trae desde antes, desde cuando uno es chiquito, en el transcurso de su vida, cómo fue pasando la discapacidad por uno mismo, a uno mismo, en su entorno familiar, en su entorno laboral, y esto es cómo uno también empieza a relacionarse con las personas con discapacidad. Por eso hago un poquito de historia y empiezo a entender un poquito, a pensar un poquito qué se dice la discapacidad. Bueno, allá en el 80 por ahí, la OMS empiezan como a entablar una palabra en común. Entonces se empieza a pensar en la deficiencia, que es la pérdida o anormalidad de una función, de una estructura. No sé, por ejemplo, puede ser la pérdida de la memoria o pérdida de un miembro. Bueno, eso es la deficiencia. ¿Qué es la discapacidad? Es cuando hay una restricción en base a esta falta que uno tiene, y la minusvalía, que es la situación desventajosa de esta persona que tiene una deficiencia con el medio. Por ejemplo, no poder acceder a una escuela o no poder acceder a un trabajo. En realidad se pensaban como entidades separadas y como en lo que a uno le faltaba, esto que era distinto. Entonces, la discapacidad era esto que a mí me faltaba o yo no tenía o nací con este problema. Entonces se pensaba desde la enfermedad. Por suerte, yo siempre digo que gracias a Dios nos vamos evolucionando. Yo soy muy joven, pero muchos años atrás, que vengo atendiendo a personas con discapacidad, mismo uno en el transcurso de su vida, hoy en día hay muchos chicos con discapacidad que están integrados en las escuelas comunes. Cuando yo era chica, eso casi no existía, los chicos que tenían una discapacidad era una escuela especial. Digamos, hoy en día la integración es mucho más grande, y esto es muy bueno, porque, digamos,
se le empieza a dar una visibilidad a la discapacidad. A la discapacidad que si uno la piensa, y la piensa en profundidad, son personas, y todos somos personas. Somos personas y estas personas tienen una discapacidad. Entonces, esto que yo digo que va con el transcurso de los años, digo que la OMS va avanzando, en el 2001 se crea el CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y en realidad lo que empiezan a crear es todo un manual gigante con muchos numeritos para cada discapacidad, empieza a ver desde un aspecto psicosocial. Entonces empieza a abrir más el juego, ¿sí? A abrir más el abanico, y no solo pensar en lo que le falta o en lo que tiene o lo que no puede hacer, sino en empezar a verlo de una forma más integral. Entonces, el enunciado como principal, como objetivo principal, proporciona un lenguaje unificado. ¿Por qué unificado? Porque antes era el minusválido, el mongólico. Bueno, en realidad hoy son personas con discapacidad, especiales o con capacidades diferentes. Bueno, los brasileros le dicen con necesidades especiales, pero bueno, es una cuestión digamos, de cada país. Pero bueno, en realidad, primero y principal son personas. Es Juan, es María, es Pedro, que tiene una discapacidad. Y trata como un punto de referencia desde la salud, y no como lo trataba en un principio desde la OMS, desde la deficiencia, discapacidad disminuida, que lo estaba pensando solo desde la enfermedad. Cuando uno empieza a pensar no desde la enfermedad, sino desde la salud, el enfoque es mucho más integral. ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar qué es lo que tiene esa persona, ¿sí? Que le falta, pero esa persona quiere o puede complementar. Entonces, hablando todo esto, que es un poquito de la historia, de cómo fue el transcurso de cómo ponerle a las personas con discapacidad, porque la discapacidad se asocia mucho con esto del amor, ay, cuánto cariño. Nosotros siempre decimos lo mismo, no es que somos malas, pero decir, hay personas que me generan amor y otras personas no me generan amor, digamos. La discapacidad no está asociada con el amor, sí con las relaciones de las personas, como los pacientes sin discapacidad también nos generan amor y nos generan odio, las personas con discapacidad también. Entonces, esto de este avance de no solo pensar en lo que falta, sino en lo que el paciente piensa, se empieza a pensar desde los paradigmas. Por eso se empieza a hablar de los paradigmas del déficit y el paradigma de la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el paradigma del déficit habla desde lo que a uno le falta. Entonces, si yo solo me paro a pensar en mi paciente, que a este paciente le falta la pierna, le pongo la pierna, le falta un ojo, le pongo el ojo, le falta el brazo, le pongo el brazo. Ahí estoy pensando en solo el déficit que tiene y lo reparo con lo que le falta. Si yo lo pienso, si yo me paro a pensar a mi paciente del paradigma de la diferencia, en realidad yo voy a darle un apoyo, que es distinto, ¿sí?, a darle, si le falta una pierna, dar una pierna. Yo tengo que preguntarme, y le tengo que preguntar a mi paciente si él quiere esa pierna. Porque yo puedo darle la pierna y el paciente nunca usa. Yo siempre doy un ejemplo, nosotros tenemos una paciente en la clínica, joven, tenía 25 años y venía restos radiculares. Nosotras, en nuestro afán de rehabilitar esa boca, una persona joven, era linda, digamos, tenía un trastorno psiquiátrico, pero, digamos, joven, digo, ¿por qué sin dientes? Nosotras desesperadas le pusimos dos completas, dientes divinos, hermosos. Nunca lo usó, porque la paciente no nos venía pidiendo. Ahí nosotros nos pusimos del lado del déficit, no pudimos verla a la paciente. En nuestro afán por ponerle los dientes, nos olvidamos de la paciente. Entonces, las discapacidades son muchas, hoy, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero bueno, hay mucha más cantidad de personas con discapacidad porque la sobrevida es mucho más grande, la medicina avanzó un montón y este avance de la medicina también hace que queden algunas secuelas, pero esto hace que al haber más personas que tienen alguna discapacidad, también uno tiene que centrarse en la persona. Por eso hago mucho hincapié siempre en la persona. Porque si esa persona no quiere ese apoyo que yo le estoy brindando, esa persona no lo va a usar.
¿sí? En el caso nuestro va a ser una prótesis, en el caso de, no sé, si le falta una pierna será la pierna, y si tiene que usar muletas usará la silla de rueda porque le es más cómodo, pero eso va a ser en base a la persona lo que quiera. Por eso, por lo general, uno ve esos videos como motivacionales donde le falta la pierna y usa la pierna ortopédica. Pero ¿por qué esa persona quiso usar la pierna ortopédica y esa persona quiso correr la maratón? En realidad es porque lo que él quiso, no porque no se lo tuvo en cuenta él. No es que me falta, pongo como una cuestión sin pensar en la persona. Entonces, ¿qué es la discapacidad en sí? Es el resultado del encuentro entre las limitaciones funcionales de una persona y su medio, social, escolar, laboral, familiar, institucional. Por lo general, uno piensa, ¿no? Tengo una discapacidad, no puede hacer nada. Depende del tipo de discapacidad. ¿Todas las discapacidades son iguales? No, yo te digo lo mismo, no metamos a todas las personas en la misma bolsa de gato. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, que es el más por ahí común, o el que más sociabilizado está, ¿son todos iguales? No, no son todos. Por lo general dicen, son buenos, dulces, cariñosos. ¿Son todos buenos, dulces, cariñosos? No, no son todos buenos, dulces. Hay muchos que son buenos, dulces, cariñosos y muchos que no lo son. Tiene que ver con la persona, tiene que ver con su familia, tiene que ver con su entorno, tiene que ver con su nacimiento, tiene que ver con todo lo que lo rodea a esa persona, como a todas las personas que por ahí no tenemos una discapacidad y que también nos hace como personas todo nuestro entorno desde nuestro nacimiento al transcurso de nuestra vida. Todo ese aspecto psicosocial y todo está alrededor, la familia, el entorno, el trabajo, todo eso va a hacer que nosotros seamos de alguna manera. En las personas con discapacidad pasa exactamente lo mismo. Que la familia que pudo hacer el duelo y acompañar y acompañar a ese paciente, seguramente va a ser una persona que se va a poder integrar, que va a poder avanzar, que va a poder ir a la escuela, y tendrá un trabajo, una vida social activa, y el que no, y que la familia no puede integrarlo, seguramente le va a costar mucho más poder entablar una relación, poder ir a la escuela, poder tener el día de mañana un trabajo, sea la discapacidad que sea. Obviamente hay discapacidades más graves, donde hay más compromisos intelectuales o más compromisos físicos, que obviamente eso genera más limitaciones. Hoy en día, por suerte, el avance de la información hace que uno también entienda y pueda ponerse en el lugar de otro y decir, bueno, que en las esquinas haya una rampa, entonces esa persona que viene en silla de rueda pueda cruzar la calle y no tenga que hacer 5 cuadras, bajar en una rampa de un auto, ir media cuadra por la calle, donde uno puede generar empatía con el otro y entender que no tengo que estacionar el auto en la esquina y tapar la rampa por si hay una persona con silla de ruedas, digamos. Esto que la sociedad avanza también ayuda, y ayudamos nosotros también a estas personas con discapacidad que antes, en los años A, vivían en el cuartito del fondo escondidas porque era como una cosa mala que le había pasado a la familia y que habían tenido esta persona con discapacidad. Esta integración, esta visibilidad que se le da también, ayuda a que las personas con discapacidad también puedan seguir adelante, con la dificultad que tengan, pero seguir adelante. Entonces es importante pensar la cantidad de personas, porque nosotros tenemos y hacemos hincapié en que los odontólogos, que somos agentes de salud, tenemos que atender a las personas con discapacidad. En realidad el INDEC, en el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del año 2018, lo que sacó como conclusión, que el 10,2% de la población presenta una dificultad. Que 10 de cada 100 personas que vienen en localidades de más de 5.000 habitantes tienen algún tipo de discapacidad. Y detectó que en 1 de 4 hogares hay al menos una persona con una dificultad. Ellos lo llaman dificultad porque hacen como toda una escala de valores, y la dificultad puede ser, el rango es gigante, puede ser una visual, o puede ser temporaria, puede ser permanente, bueno, digamos, pero es una dificultad que se presenta en ese momento. Entonces, el número es muy alto. Esto es a nivel Argentina, esto es a nivel nuestro. Entonces, las posibilidades de que nos llegue una persona con discapacidad al consultorio es muy alta también. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros queremos que, muy ambiciosa, pero bueno, en realidad nuestra idea es de que todos puedan atender a las personas con discapacidad. Yo siempre digo lo mismo, ¿mi paciente va a generar el vínculo conmigo? Sí, seguro va a generar vínculo conmigo. Pero después mi objetivo es que ese paciente genere ese vínculo con la odontología. ¿Por qué con la odontología?
yo siempre digo lo mismo, si el paciente se fue de vacaciones a Mar del Plata y se cayó y se rompió el incisivo, quiero que ese paciente mío vaya a un odontólogo en Mar del Plata y le pueda arreglar su incisivo sin problema. Entonces, eso es que se amigó con la odontología, donde nuestro paciente puede pasar por cualquier odontólogo. Obviamente seguro, como cualquier otro paciente, uno tiene que generar el vínculo y generar esta relación que permite ese camino. Entonces, nosotros, como nuestro fin siempre es que todos los odontólogos, aunque sea, hagan esa primera vez, hagan ver a ese paciente y poder solucionar, o en ese momento la urgencia, o generar o intentar ver si ese paciente uno lo puede atender. No descartarlo solo porque tenga discapacidad. Porque a veces en el miedo de uno hace que dice, no, tiene discapacidad, mejor no. Mejor que vaya a otro lado. Digamos, y uno, más de una vez uno se sorprende. Pero bueno, esto es donde uno tiene que empezar a como abrir un poco la cabeza. Yo siempre digo que nosotros somos muy de receta, abrir un poquito esa cabeza para poder pensar que esa persona, por ahí el diagnóstico es re complejo y hay millones de diagnósticos que yo no tengo ni idea, y yo siempre digo, bueno, gracias a hoy tenemos un celular inteligente en la mano y googleamos y nos va a tirar un montón de información, que eso nos va a servir, toda esa información nos va a servir para tener una noción general de nuestro paciente. ¿Me va a definir a mi paciente? No, no me lo va a definir. ¿Por qué? Porque es una persona, y esa persona puede ser con un diagnóstico terrible y ser un paciente súper fácil de atender, o tener un diagnóstico, nada, re light y ser muy difícil de atender, digamos. No me va a definir el diagnóstico de esa persona cómo yo lo voy a atender. Sí, me va a poder tirar, o sea, es una cuestión sindrómica, si tiene alguna cuestión general que yo tengo que tener en cuenta, sí, seguro, me va a dar la característica general, pero no me va a dar la característica de la persona. Entonces, mi abordaje va a estar a esa persona, no al diagnóstico. Vamos a la siguiente, que nos dice de la OMS. La OMS, ¿qué nos dice? Nos lo dice a nivel mundial, que el 15% de la población mundial padece alguna forma de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y por lo tanto necesidades insatisfechas a este respecto. Vuelvo a lo mismo, nosotros somos agentes de salud, entonces las personas con discapacidad siempre tienen menos acceso a la atención odontológica. Entonces, estamos convencidas de que tienen que ser más odontólogos que sean capaces de atender a las personas con discapacidad. Y por una persona con discapacidad hay 4 que están vinculadas en esa situación, ya sea de cuidado o que también presentan una discapacidad. Bueno, esto es para tener una noción general. Uy, esperen, me fui, ahí está. La clasificación de las discapacidades, esta es una clasificación que nosotros usamos a nivel como educativa para tener una idea, para saber más o menos cómo son las discapacidades en general. Vuelvo a decir lo mismo. Esto me va a decir, yo te digo, tengo un paciente con discapacidad motora. ¿Me va a decir algo o no me va a decir nada? Me va a decir que me lo voy a esperar o con una silla de rueda, o con un trípode, o con muletas, o que va a venir medio tambaleando. Eso me va a describir que yo te diga, tengo un paciente con una discapacidad motora. Después, puede ser que tenga asociado algo, puede ser que no tenga asociado, no. Entonces, la clasificación es como para que nosotros sepamos lo que hay, que son las discapacidades motoras, que puede ser ambulatoria, semiambulatoria, no ambulatoria. Después tenemos las sensoriales, que son las auditivas, las visuales y las táctiles. Y las mentales, que bueno, dentro de las mentales tenemos las intelectuales y las de personalidad. En realidad, bueno, acá hay mucho, en realidad depende de dónde uno lo lea, si lee el DSM-5, que es el último de psiquiatría, o que por lo general es el que más se usa, el DSM-4 y ahora es el DSM-5, bueno, a nivel intelectual, el retraso mental, el trastorno del neurodesarrollo, que es las personas con autismo, o la psicosis, la demencia, y después las asociadas. En realidad hay algunos pacientes que tienen algún diagnóstico puro, pero a mí, yo siempre digo lo mismo, cuando a mí me dicen, tengo un paciente que tiene autismo, nosotros tenemos un montón de chicos que vienen con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ahora, ¿me dice algo? Bueno, sí, me dirá que me va a costar relacionarme, que por ahí no tiene desarrollado el habla, son cosas que yo puedo pensar, pero hasta que yo no lo conozca a mi paciente, yo no lo sé, porque hay dentro del trastorno del espectro autista chicos que hablan, otros que no.
Entonces, digamos, eso me va a definir a mi paciente, a mí que me digan por teléfono, no me va a decir nada, es decir, me va a decir que puede tener estas características, que por ahí le molesten los ruidos, que le molesten los sabores, que no voy a poder tener un contacto directo, que me voy a tener que como hacer una desensibilización de la clínica, de conocernos, me podrá como imaginar todas esas cosas, me va a definir a mi paciente, no me lo va a definir. Es decir, porque hay pacientes que no hablan, yo siempre digo, yo tengo un paciente que tiene autismo y es una cosa así, se entrega, le encantan los mimos, digamos, si uno lee lo que dice por descripción del autismo es no contacto, no te mira a los ojos, yo lo miro, él me mira, digamos, a ver, digo, hay como diagnóstico, como personas hay en esto de poder atender a otras personas. Esta clasificación es como informativa, y digamos, uno lo tiene que leer alguna vez y saber en general como para poder pensar las cosas que puede tener nuestro paciente. No nos los va a definir, pero sí nos va a dar un bagaje de ideas. Que yo no lo sepa al pie de la letra. ¿Es un pecado? No, porque hoy, gracias a Dios, tenemos el teléfono, buscaremos, googlearemos, miraremos, a ver qué nos dice en general, a ver qué cositas más tendré en cuenta. La gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría, se encuentran con discapacidades asociadas. Por general el síndrome Down tiene también trastornos intelectuales, bueno, cada una de las discapacidades, como que hay algunas que son muy puras y las otras que son asociadas. Por lo general, las que para ahí nos cuestan más poder abordar son las que tienen trastornos intelectuales, donde llegar por ahí al paciente, no solamente sobre todo, por ejemplo, la psicosis, donde uno tiene como la estructura armada de otra manera y por ahí entendernos con el paciente nos cuesta un poco, donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y pensar a este paciente. Entonces, ¿cómo hacemos, volviendo a nuestro tema, para atender a nuestros pacientes? En realidad, las técnicas odontológicas son exactamente las mismas para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros hacemos exactamente todo. Nosotros en la clínica hacemos todo. Hacemos conductos, hacemos implantes, hacemos ortodoncia, hacemos minimización, hacemos técnica de Hall, hacemos coronita de acero, hacemos inactivación, digamos. Lo que es odontológico es exactamente igual, ¿sí? Lo que nos va a marcar la diferencia va a ser el abordaje a nuestro paciente. Ese abordaje nosotros lo clasificamos en dos maneras, en trabajando sobre el paciente y trabajando con el paciente. Principalmente lo que se tiene en cuenta es al paciente, ¿sí? De la manera en que nosotros trabajamos. Trabajar sobre el paciente, como la palabra le dice, sobre el paciente, es no tener en cuenta al paciente, no tener en cuenta lo que ese paciente quiere, qué quiere para su boca, qué quiere para la atención, y donde solo priorizamos lo odontológico y nos olvidamos de ese paciente. Entonces, por lo general, cuando uno actúa sobre el paciente y se le olvida del paciente y no hace esa conexión, nosotros decimos eso de que uno tiene que mirarlo y salir, correrse un poquito del diente, que yo le digo, por ahí estamos viendo, le digo, chicas, deja de mirar el diente, míralo un poquito, porque está tan meta mirar, mirale un poquito los ojos, porque uno, obviamente, es odontólogo y a uno el diente le tira más y se compenetra en tallar, en darle la forma al composite, y uno está trabajando con una persona, que es la que lleva esa boca, que es la que nosotros nos tenemos que ganar. Cuando uno trabaja sobre, se lo olvida. Entonces, por ahí es donde nacen las restricciones, la anestesia general, digamos, son todas técnicas que uno las puede usar o no. El criterio de cada uno de cómo lo use a esa técnica. Y después es trabajando con el paciente, que es la manera que nosotros intentamos trabajar. Trabajar con el paciente es apelar a que este paciente que viene, o esta persona que viene, porque por lo general los pacientes con discapacidad son traídos, se transforme en nuestro paciente y quiera venir a atenderse. Somos medias idealistas, queremos que le guste atenderse con nosotras y arreglarse la boca, que le guste la odontología, pero por suerte tenemos muchos pacientes que nos siguen en nuestra locura, nos acompañan. El trabajar con el paciente es eso, es respetarles los tiempos, es respetar lo que el paciente quiere o no. A veces nos equivocamos, un montón de veces nos equivocamos, un montón. Que de eso aprendemos, es lo que yo le contaba de esta paciente que nosotros le pusimos la prótesis y no pudimos leer que en realidad la madre no quería que tuviese los dientes. Digamos, bueno,
Por eso nosotros trabajamos con la psicóloga, tenemos un espacio que es un espacio de supervisión, que cuando nosotros terminamos nuestra actividad, cuando terminamos la clínica, es un reunión, por lo general lo hacemos, si estamos solos nosotros, lo hacemos en un bar, tomando algo rico, donde uno cuenta todo lo que le pasó, lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque uno puede empezar a pensar a nuestro paciente, en qué yo puedo llegar y qué no. El resto que está alrededor en la clínica y que mira y observa, todos damos una opinión. Yo puedo ver que la mamá entró y viste que no la dejaba que se acercara al sillón. Digamos, son comentarios que cada uno ve de una situación. Por lo general, cuando uno está metido en la situación odontológica y estás en el momento, uno quiere que el paciente se siente y me abra la boca. A como dé lugar, me tiro, me paro, hago el flip-flap invertido, yo quiero que mi paciente me abra la boca y quiero verle la boca. A veces uno se compenetra tanto en esta situación que no puede ver que en realidad ese paciente hoy, en este día, no puede. Nosotros siempre decimos que es lo que hoy el paciente puede. A veces nos decimos, bueno, hicimos esto, avanzamos un paso, no sé, el paciente no se sentaba en el sillón, se sentó en el sillón, nosotros algo en la boca le metemos la mano. Digo, hoy pudo este salivato de amalgama, que es amalgama en el medio sumergido de la saliva. Es lo que hoy pudo. Yo no sé si pasado mañana o en un mes, por ahí ese paciente puedo hacer una aislación y hacer un composite hermoso. Digamos, uno tiene que darle la oportunidad al paciente y también nos tenemos que dar nosotros la oportunidad para hacerlo. Y tratar de también invitar y convencer y hacer a que este paciente se transforme en nuestro paciente y quiera también arreglarse la boca. Yo siempre me acuerdo de una paciente de una de las chicas que ella tenía mucho miedo que le hagan una extracción, porque ella le había hecho una extracción y le había dicho al dentista que tenía que usar un martillo para sacarle la muela. Bueno, charlábamos, lloraba, bueno, charlaba viene. Después de eso, después que la chica le hicieron la extracción, la paciente cada vez que tenía que hacer algo decía, pero poneme anestesia. Y antes le tenía un miedo terrible. Digamos, esto de generar el vínculo, de generar la confianza. Pero yo digo, cuando yo lo pienso en mí, digamos, que supuestamente yo no tengo ninguna discapacidad o no tengo el CUD, a mí también, yo sí voy y le presto mi boca a quien yo quiero prestarle mi boca. Si voy a la ginecóloga, a quien yo le presto mi cuerpo. Digamos, los pacientes con discapacidad también, y nosotros tenemos que invitar a los pacientes que nos presten su boca. Esto es igual. Por ahí es más difícil porque no hay un diálogo, porque no hay una palabra, ¿sí? Pero hay una manera de entender. Las personas con discapacidad tienen sensibilidades mucho más exacerbadas, sobre todo el que no habla, entiende si nosotros tenemos miedo, entiende, nos siente, ¿sí? Si uno está aterrado o no, o si uno está tranquilo, o si uno quiere lograr algo, ¿sí? Esto uno con el cuerpo, con las manos, con la cara, dice un montón de cosas. También que ahora vamos a estar más tapados y cubiertos, pero uno con los ojos, con las actitudes, dice mucho. Una cosa es invitar a un paciente a que se sienta. Nosotros siempre contábamos de una alumna de la especialidad que le decía al paciente, vení de acá paradito, vení a sentarte. Yo decía, yo tampoco me sentaría. Vení, invitame, acompañame, buscame, vamos, preguntame algo, querés saber algo de mí. Digamos, esta invitación a que esta persona se transforme en nuestro paciente. Las personas con discapacidad es exactamente lo mismo. Nosotros creemos que trabajando con el paciente le vamos a dar una mejor calidad de vida a ese paciente a nivel de la salud bucal. Entonces, por eso hacemos esta diferenciación. No es que ni la sedación ni la anestesia general no sean técnicas que también se usan. Sí, son técnicas como tales, y uno las aplicará en cada paciente. Pero hay que saber que uno, en su paciente o su paciente con discapacidad, puede tener la posibilidad de atenderlo sin necesidad de hacer una restricción física. Ahora que estamos todos con el Instagram y qué sé yo, bueno, muchos hacen, porque tiene trastornos motores, entonces los atan y le ponen pascubor y todo. Sí, está creado para eso, pero a todos mis pacientes lo necesitan. No sé si todos mis pacientes lo necesitan. Nosotros acompañemos nosotros ese movimiento involuntario, acompañemos a ese paciente en ese movimiento que tiene. Uno sabe diferenciar cuál es el movimiento involuntario y cuál es el movimiento voluntario. Por lo general, el paciente que tiene movimiento, es más, te dice, sí, por favor, teneme la mano porque no te quiero pegar. Sí, el paciente que no, y que te quiere pegar realmente, si te quiere pegar, por más que esté enfundado, tenés que dormirlo, enfundarlo para que no se suelte y no se resista. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación a la Asociación Odontológica Argentina por este webinar, y vamos a hablar un poquito a nivel odontológico, ya que somos odontólogos y atendemos a las personas con discapacidad, cuáles son las patologías dentales más frecuentes en las personas con discapacidad que podemos encontrar. Tenemos, bueno, caries dental, enfermedad periodontal y también los traumatismos dentarios, que son más frecuentes en las personas que tienen alguna discapacidad motora o en los síndromes convulsivos, o también en aquellos pacientes que por ahí se provocan autolesiones, que pueden golpearse por ahí la cabeza contra la pared o que se pueden caer. Es más frecuente también la aparición de traumatismo, donde el mayor traumatismo importante sería la fractura de la parte coronaria de la pieza dentaria. Estas patologías dentales tienen como eje pactonomónico, como causa principal, es la placa bacteriana, que a nivel del tratamiento nuestro nos va a implicar necesidad de que esta placa sea removida por parte del paciente o por parte de algún miembro de la familia o de algún tutor que nos acompañe en el tratamiento odontológico. Pasa a la que sigue. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando un niño con discapacidad nace, los papás de este niño tienen empiezan a tener un montón de juego, un montón de sentimientos y un montón de cuestiones nuevas, y obviamente la parte odontológica o la boca de ese niño queda relegada como a un segundo o un tercer plano. Por ahí empiezan en un peregrinar donde hay un montón de pruebas, de estudios, hasta tener el diagnóstico de ese paciente, de esa discapacidad. Entonces, las medidas de prevención de lo que es la odontología queda como relegado y se empieza con el cepillado en edades más tardías. No involucran el cepillado desde el primer inicio. Entonces, hay que empezar a formar odontólogos que formen parte de los equipos de atención temprana o dentro del equipo de lo que es neonatología, como para indicarle a los papás que el cepillado de la boca a nivel primario, a nivel temprano, es de fundamental importancia para lograr mantener una boca sana a lo largo del tiempo y no encontrarnos después con pacientes con bocas destruidas, donde obviamente el tratamiento odontológico es más invasivo. Lo que hay que sí tener mucha importancia es que necesitamos enseñarle una buena técnica de higiene, obviamente no solo involucrar al paciente, sino a todos los miembros de la familia. Por ahí nos llegan pacientes que viven en instituciones o en hogares donde es más difícil que algún enfermero o algún cuidador pueda realizarle la higiene bucal, pero bueno, hay que tratar de buscarle los medios para que este paciente pueda lograr la higiene, así podemos mantener el estado de salud bucal. Dentro de lo que es las personas con discapacidad, a su vez, tienen otros distintos factores que nos van a involucrar a nivel de lo que es el estado de salud bucal. Hay pacientes que presentan xerostomía, es esta situación clínica que tiene una falta de lubricación en la mucosa bucal por un déficit cuantitativo de la saliva que es producido por el uso de algunos fármacos, como pueden ser los anticonvulsivantes, fármacos psicotróficos. Esto hace que la boca se produzca una sequedad a nivel de la mucosa bucal, favoreciendo la adherencia de más placa bacteriana que conlleva el aumento de la enfermedad periodontal o el aumento de las caries dentales. También tenemos algunos medicamentos que tienen contenidos azucarados, ¿sí? Por ejemplo, los jarabes, que en su uso frecuente hace que al tener azúcar el jarabe queda pegoteado en toda la superficie de los dientes y favorece también esta acción de las bacterias que producen caries dental. Después tenemos las dietas especiales,
que hay pacientes que consumen dietas más blandas, donde no tienen mucha masticación, y son papillas y más frecuentes en el tiempo, o algunos alimentos para como entregas a premio, generalmente a los pacientes con autismo, que se le hace un refuerzo positivo con cosas dulces, favoreciendo también el aumento de lo que es la actividad bacteriológica por la gran cantidad de contenido de sacarosa. La que sigue. Bueno, tenemos pacientes también que vienen con problemas de babeo o disfunción motora de las manos y de los brazos, y entonces ahí tenemos dificultad en la técnica de cepillado, donde es fundamental la necesidad de conseguir que alguien lo cepille para poder realizar una correcta técnica, o pacientes con movimientos involuntarios. Entonces necesitamos lograr que, por ejemplo, se utilice que el paciente muerda de un lado una parte de atrás de un cepillo, o lo que les decimos en la clínica es que pongan muchos bajalenguas unidos con una cinta hipoalergénica. Entonces el paciente muerde de un lado para poder cepillarle del otro lado, así controlamos el tema del cierre involuntario de la boca, así no corremos riesgo de que nos muerda la mano en el momento del cepillado. Hay pacientes también que tienen reflujo, y eso hace que se genere un medio ácido dentro de la boca, produciéndose erosiones dentarias, donde hay una pérdida importante del esmalte de los dientes, por el reflujo gástrico del estómago, y aquellos pacientes que también presentan bostones gástricos, donde también es fundamental la técnica de cepillado, ya que por más que no se alimenten por vía oral, el acúmulo de placa también se sigue formando, necesitándose que se realice una correcta técnica de higiene. Le haré una cosa al botón gástrico, que también cuando tiene el botón gástrico, por ahí la familia piensa que no tiene que comer nada porque come todo por el botón. Entonces está bueno, por una cuestión fonoaudiológica y de desarrollo de esa boca, que el paciente, aunque sea, tome un par de cucharaditas de agua que sean por boca, o un yogurcito, o un postrecito. Hay algunas cosas que obviamente después eso se va viendo cómo va evolucionando, pero para que tengan que el reflejo de la deglución, para que la lengua vaya arriba y entonces se desarrolle mejor el maxilar superior, y no favorezcamos tanto las mordidas abiertas, y mejore todo el cierre labial, mejore la respiración, como toda la cuestión a nivel general de lo que produce el hecho de morder y masticar y tragar, que al tener el botón gástrico no lo tiene. Entonces, aunque sean cosas más blanditas, pero bueno, es el hecho de la posición de la lengua para que no esté siempre en posición baja. Otra cosa a tener en cuenta es que estos pacientes también tienen maloclusiones dentarias. Entonces, si a este paciente no le podemos brindar un tratamiento de ortopedia o de ortodoncia, obviamente estas maloclusiones van a atrapar más placa bacteriana, logrando así también tener mayor prevalencia de caries y de enfermedad periodontal. Y también como otra causa a tener en cuenta es que son pacientes que por ahí tienen un montón de actividades y un montón de cuestiones, entonces el cepillado es una de las actividades más que involucran a este paciente, es como una carga más de los papás hacia estos pacientes. Entonces es como que se termina generando una desmotivación por el avance mismo de la discapacidad, logrando así que el cepillado no sea en forma correcta. Es de fundamental importancia entonces que logremos tratar de enseñar una correcta técnica de higiene para poder mantener así lo mejor posible el estado de salud bucal. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, tratando de utilizar por ahí cepillos que sean adecuados a esta persona con discapacidad. Hay que tratar de buscar cepillos que tengan el cabezal más pequeño, aunque el paciente no sea un niño, aunque sea un adulto, pero con el cabezal más pequeño se puede lograr llegar a todas las partes de la boca.
se pueden realizar aditamentos a nivel de los mangos del cepillo para que el paciente, si por ahí lo puede realizar solo, pueda tener una mayor aprehensión del mango del cepillo para poder lograr un correcto cepillado, más que nada cuando son pacientes que todavía no tienen la motricidad fina bien lograda o porque por su discapacidad tampoco tienen una buena motricidad, y a su vez para que quien le cepille pueda manipularlo mejor al mango para que no lo lastime y le genere una correcta técnica de higiene. Se pueden adicionar los mangos de los cepillos con las mangueras de los aires acondicionados, que se utilizan para conectar los aires acondicionados, los manubrios en las agarraderas de los manubrios de las bicicletas, también se pueden realizar con silicona, se toma sería como una impresión de la mano del paciente para que el paciente encastre como los dedos ahí para poderlo manipular. Tratar de conseguir cepillos que tengan los mangos un poquito más grandes, un poquito más gordos, y si no, bueno, tratar de conseguir que uno de los miembros de la familia repase o realice el cepillado. ¿De qué manera se pueden realizar las posiciones para lograr un correcto cepillado? Lo ideal es tratar de hacerlo con que la cabeza quede apoyada en una superficie firme, más que nada para que no haya ningún tipo de movimiento y no corramos riesgo de poder lastimar a la persona cuando se está realizando el cepillado. Lo podemos realizar sentados en una silla, o sentados sobre el inodoro en el baño, o si el paciente está acostado en la cama, y la idea es que si lo hacemos en una silla, la persona se coloque del lado de atrás, con una mano sostenga la cabeza y con la otra mano pueda realizar el cepillado, para poder llegar a todas las zonas de la boca. Después, bueno, si tenemos un paciente que lo puede hacer por sus propias vías, tratar siempre de hacer una supervisión, tanto sea en la eficacia de cómo es ese cepillado o de la cantidad de veces que lo realice. O sea, tratar de que el paciente lo haga para que genere este hábito de poder cepillar, pero siempre algún adulto repasar, si es en el caso de un niño o si una persona con discapacidad, supervisarle la técnica de cepillado, ¿sí? Ahí tenemos un par de videos donde se están mostrando desde atrás, en una silla, había otro donde había un paciente que estaba acostado, siempre de atrás, sosteniendo la cabeza y con el cepillo, del lado contrario, realizar la técnica de cepillado. En realidad el hecho de apoyar la cabeza es para que las manos nos queden libres para poder hacer la técnica de cepillado sin tener que estar luchando con la cabeza. Entonces, si uno apoya la cabeza en el respaldo de la silla, en la pared, o sobre la falda, o en la cama, entonces eso nos deja libres las manos para poder realizar el cepillado. Nosotros también lo que hacemos en la clínica es, nosotros lo hacemos y le damos a la madre o con quien viene para que también realice el cepillado. O a veces le decimos, ay, cepillaste, sí, un montón. Bueno, a ver, toma, mostrame cómo lo haces. Y cuando lo hace, claro, están entre que pelean con la cabeza, entre que pelean con la mano, y empezar a darle como estos tips para ayudar a los padres o a que nos acompañen para realizar mejor ese cepillado. Bueno, y dentro de las medidas preventivas que realizamos a los pacientes con discapacidad, lo que tenemos que tener en cuenta es de buscar o de realizar una estrategia que sea individual para ese tipo de paciente. O sea, cada protocolo de atención o cada medida preventiva la vamos a aplicar en forma individual a esa persona que vive en un lugar determinado, con una situación familiar determinada. Entonces vamos a tratar nosotros como odontólogos, como profesionales de la salud, de involucrarnos sobre ese paciente. Después tenemos toda la batería de materiales odontológicos a nivel preventivo para poder ayudar a los pacientes a tratar de mantener una boca más sana, como puede ser el uso de las pastas floradas que hay en el mercado, también el uso de colutorio. Hay pacientes con TEA que utilizamos los colutorios con flúor
en reemplazo por ahí de las pastas, por el tema del sabor y de la consistencia, realizar en forma semestral o en forma trimestral, también dependiendo el grado y el riesgo de caries que tengan, la topicación con flúor en el sillón y barnices de flúor para remineralizar manchas blancas. Bueno, este es el equipo de la Asociación Odontológica Argentina, de la Clínica de Atención a Personas con Discapacidad. Esperamos que esta información les haya servido y los queremos invitar a un curso que se va a realizar, creo que era el 7 de agosto, virtual, en la clínica, en la Asociación Odontológica Argentina, así que seguramente después va a salir la placa con la información. Sí, excelente disertación, felicitaciones a ambas, felicitaciones doctora Zamora, doctora Fantilli, excelente, amplio, claro el tema, un tema que muchas veces se plantea, de hecho también en la Asociación Odontológica, como ustedes bien mencionaban, se vuelve pregunta recurrente esto de la atención a personas con discapacidad, y ustedes lo han dejado más que claro. Algunas inquietudes que fueron llegando y que les voy trasladando como para que me vayan respondiendo. Por ejemplo, más precisamente con la atención en la clínica, ¿atienden solo niños? No, atendemos todo, todas las personas con discapacidad desde 0 a 99 y con cualquier diagnóstico de cualquier discapacidad. No, hacemos todo y hacemos todas las especialidades también. Por suerte, como somos muchos, hacemos no solo la parte de odontología general, sino pasamos por todas las especialidades. Cada una tiene como su rama, por ahí yo ortodoncia, Pato más endodoncia, Nori implantes, bueno, prótesis, bueno, se hace todo. Odontología general, hacemos todo. Perfecto. Esta pregunta tiene que ver más con la atención concretamente. Dice, si el paciente no acepta las pastas dentales, ¿qué puedo dar? Bueno, sí. Dale, bueno, sí, lo que había dicho Pato de esto, nosotros por ahí los que más problemas tienen por ahí son los pacientes con autismo, que tienen como una sensibilidad más grande a los sabores y a los gustos. Como dije siempre, no a todos los pacientes, algunos sí, otros no. A veces cambiamos la pasta dental por el gel, que por ahí el gel lo aceptan mejor, y si no aceptan el gel, nosotros le damos los buches de flúor. El sabor tiene un cambio de sabor, pero bueno, por lo general, aunque sea para ingresar el flúor de alguna manera como complementaria, entonces como es transparente, no se ve, por ahí después lo sienten, igual es como todo. En todas las personas con trastorno del espectro autista, muchos con el tiempo se acostumbran a los geles, que son los que más aceptación tiene, o al líquido del buche del flúor, y bueno, eso nos sirve como terapia complementaria como del cepillo, en reemplazo. Bien, ¿en qué situaciones se utilizan barnices con flúor? Lo utilizamos tanto sea como para la prevención de caries, y también se utiliza dentro de un tratamiento en forma integral, porque obviamente el paciente que ya tiene caries macropenetrantes o lesiones más importantes, en algún otro lugar de la cavidad bucal tiene manchas blancas, entonces se utiliza para la remineralización de lo que es manchas blancas, o puntualmente en el paciente que solo tiene mancha blanca como técnica de remineralización. Bien, ¿y en qué situaciones se utilizan fluoruro de amino de plata? Y en algunos casos, en aquellos pacientes al principio, por ahí donde por medio del abordaje todavía como que no pudimos llegar a ese paciente, en cavidades también grandes, para remineralizar la caries que ya está activa, se utiliza el fluoruro de amino de plata, o sea, los cariostáticos. A veces en pacientes también con TEA, que cuesta llegar a realizar una restauración con un ionómero, utilizamos el cariostático como tratamiento. Hay que tener en cuenta que, bueno, que estéticamente los cariostáticos quedan feos, pero bueno, es una manera de controlar la infección con este tipo de materiales. Y bajar el nivel de infección de la boca. Claro. No en cavidades muy profundas, porque produce trastornos a niveles pulpares,
pero si en cavidades por ahí abiertas que no son profundas, se puede usar sin problema y lo usamos. Todo va a depender del abordaje del paciente. Si el paciente nos permite hacer una restauración, le haremos la restauración. Veremos. Si no se puede, tenemos que tratar de bajar todo el nivel de infección de la boca para tratar de que sea una boca más sana o baja de caries, de enfermedad. Doctora Zamora, doctora Fantilli, les agradecemos enormemente esta presencia en este ciclo de conferencias virtuales aquí en la Escuela de Posgrado. Han sido muy gentiles. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, Guille. Chau, Guille.